O enseñar a favor de la Iglesia Católica. Era un contraste. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Don Guillermo, hace rato tenía muchos deseos de tener al fundador de los aguapaneleros de la noche en este programa, así que estoy muy contenta. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y también feliz de estar aquí con todos ustedes. Qué rico. Y muchas personas que lo conocen, no solamente por el trabajo que usted realiza con los habitantes de la calle, sino también muchos alumnos suyos, porque usted es un educador que ha pasado por varios planteles educativos. Supongo que también van a estar muy contentos de verlo acá. Indudablemente, indudablemente, cuando vean mi cara y se van a identificar y van a recordar de pronto todo eso que hemos podido compartir. Es profesor de educación religiosa. ¿O qué más? Sí, profesor de educación religiosa, ética y valores y de filosofía también. Bueno, y a mí me encanta la historia, cómo el Señor lo fue preparando a usted para ser un gran educador. Sí. Usted es de Titiribí, Antioquia, ¿no? Nací en el municipio de Titiribí, Antioquia, concretamente en un corregimiento que llama Sitio Viejo, retiradito de la cabecera municipal, sí. Muy retiradito, porque usted dice que caminaba ¿cuántas horas para llegar hasta su colegio o hasta su escuela? 2 horas de camino para llegar al colegio en las mañanas y 2 horas para regresar nuevamente a la casa. Eso no desanima mucho. Sí. Bueno, uno de niños muy entusiasta y la verdad nos íbamos a un grupo bastante numeroso, entonces nada, eso era prácticamente como un festín, el hecho de irnos todos juntos, compartiendo y hablando por el camino, pero indudablemente que las madrugadas y todo esto sí eran, claro, está muy extenuantes. 2 horas caminando hasta el colegio, qué maravilla. Y no solamente caminaba todo eso, sino que por las tardes se quedaba enseñándole a un grupo de niños, ¿no? Sí, esto de la enseñanza, de la vocación como educador, definitivamente como que ha venido conmigo. Cuando llegaba de mi jornada académica, digámoslo así, una cantidad de niños que necesitaban o no entendían bien los temas, entonces recurrían a mí, iban a mi casa y entonces una media horita después de tomarnos algo, nos reuníamos y empezaba esa otra labor de acompañarnos en las tareas. Nos iba muy bien. Esa era como otra faceta, pero también muy interesante. Y las mamás felices de mandarle a sus hijos allá. Claro, usted claro. Les ayudara con sus materias, ¿no? Sí, y además mi madre fue una persona que muy querida por toda la vereda, por todas las personas. Entonces la vecindad, saber que tenían a sus hijos en mi casa, eso para ellos era una tranquilidad muy grande. Bueno, y no solamente usted ayudaba a los niños, sino también muy líder, ayudaba también a los ancianos en el asilo San Vicente de Paúl. Bueno, sí. A medida que ya fui creciendo, sí, entonces hice parte allá en el pueblito y en la vereda de algunos grupos. Inicialmente hice parte del grupo de la Acción Comunal, hice parte del grupo juvenil, donde nos dedicábamos a ayudarle a las personas menos favorecidas. Y a nivel de la cabecera municipal teníamos un grupo con las hermanas vicentinas en el asilo de ancianos. Y entonces ayudábamos a las tareas propias de ahí del asilo y también hacíamos catequesis, no solamente en el pueblo, sino también en la vereda. Y era un niño tan aplicado, tan servicial, tan dedicado, que cuando fueron unos sacerdotes allá vicentinos, creyeron que usted tenía vocación y se lo llevaron para un seminario. Sí, así fue, así fue. A las hermanas vicentinas las visitaban seminaristas
del Seminario Mayor de los Misioneros Vicentinos, y entonces se formó como un grupito vocacional, formado por las hermanas. Y la Madre Superiora les dijo a los seminaristas que tenían un muchacho del campo, muy pobrecito todo esto, pero que realmente valía la pena colaborarme, que porque realmente si de pronto no tenía vocación sacerdotal, la hermana decía que sí me veía pues como un espíritu de servicio muy grande, y entonces que valía la pena darme en la mano, y ingresé a ese grupo vocacional, y finalmente viajé, ya salí de mi pueblo, de mi vereda, y me fui para el Seminario Menor de los Vicentinos en Santa Rosa de Cabal, ahí después de Pereira. Y allá se dieron cuenta de que realmente lo suyo era la educación y lo mandaron para Santa Marta, para un colegio en Santa Marta. ¿Cómo le fue allá? Me fue supremamente bien. Ahí en el Seminario Menor hice 2 años, terminé mi bachillerato en el Seminario Menor y pasé al Seminario Mayor, aquí en Medellín, donde hice parte de la filosofía, y luego me mandaron a la ciudad de Bogotá a hacer el noviciado. Hice el noviciado completo, y luego viene dentro de la formación de los vicentinos un año que ellos lo llaman el año de la experiencia pastoral, y entonces me mandaron a Santa Marta. Sí. Pero como educador. A ver, me pusieron 2 misiones, 2 tareas, yo diría muy bien definidas. Me asignaron carga académica en el colegio San José de Santa Marta, donde el párroco era un sacerdote antioqueño muy querido, y entonces le daba clase a los muchachos, sí, indudablemente. Pero aparte de eso tenía la misión de acompañar, de dirigir un convictorio que tenía la diócesis de Santa Marta. Entonces yo acompañaba ese grupo durante todo el tiempo, sí. Bueno, el caso fue que usted se dio cuenta que realmente quería era seguir con ese espíritu de profesor, de maestro. Se retiró del seminario y se dedicó a estudiar. ¿Cuántas carreras ha hecho? Con el fin de formarse debidamente para ser un buen profesor de educación religiosa. Sí, después de que me retiré del seminario, que pues ya realmente vi que no era la vida sacerdotal lo mío, aunque sigo pues lógicamente queriendo mucho la comunidad y todo esto, bueno, pero entonces me vine a Medellín y tuve la oportunidad de ganarme una beca y terminé la filosofía en la Pontificia Bolivariana, la licenciatura, y luego también tuve la oportunidad de hacer la teología, ahí también en Bolivariana. Luego, por gracia de Dios, hice una especialización en familia, ahí en la Luis Amigó, y tiempito después hice una maestría en Ciencias Políticas en la Medellín. ¿Usted no ha dejado de estudiar? Me encanta, esa es otra de mis pasiones, sí, indudablemente. Bueno, ¿por cuántos colegios ha pasado más o menos usted dictando religión, la cátedra de religión? Sí, aquí en Medellín he estado aproximadamente en unos 5 colegios, privados, y en 3 públicos. Bueno, ¿y qué tienen sus clases o qué tiene usted que los alumnos se apegan tanto, lo quieren y muchísimo? Incluso usted tiene alumnos que todavía lo llaman y hace tiempo usted los dejó de ver. Sí, me siguen llamando, me siguen buscando, como decimos nosotros, nos tomamos el tintico, claro que sí. A ver, mis compañeros con los que comparto actualmente en la Comuna 13, en la institución educativa Blanquizal, en estos días me preguntaban cuál era el secreto como para que me fuera tan bien en las clases, que son como también organizaditas, los muchachos tan juiciosos, y ven pues como esa respuesta de los muchachos. Entonces me preguntaban que cuál era el secreto, y yo les decía que, a ver, el secreto no es más que transmitirles vida, ¿cierto? Yo, más que transmitir lo que dicen los textos, que lógicamente los quiero y los respeto muchísimo,
Pero más que transmitir lo que dicen los textos, uno al muchacho hoy en día tiene que transmitirle vida, hay que darle primero testimonio de vida. Y cuando el muchacho ve que realmente uno es coherente con lo que vive y lo que enseña, entonces ahí tiene el muchacho respondiendo todo el tiempo. Y entonces yo a mis estudiantes en todos los lugares donde he estado, les comparto mucho las experiencias que tenemos en las noches con los aguapaneleros, les comparto mi misma vida familiar, ¿cierto? Y les comparto mucho mis años de infancia. Entonces, digamos, eso a ellos como que en muchos identifican su misma vida con mi vida, y entonces van respondiendo de una manera maravillosa. Yo soy muy crítica, le cuento, de las clases de religión que imparten en los colegios, porque es todo menos un acercamiento del joven o la joven a Dios. Sí. ¿Usted cómo enseña, cómo imparte, cómo le presenta a todos sus alumnos la presencia real del Señor hoy en el mundo? Sí, a ver, a los muchachos de hoy hay que irles como con despacio, hay que irles como con algo de diplomacia, dado que ellos como adolescentes supuestamente son muy reacios a la respuesta al Señor. Pero hay que presentarles a un Dios vivo, a un Dios amor, a un Dios que nos acompaña en las buenas y en las malas y que está todo el tiempo con nosotros y que se está manifestando en cada uno de los segundos de la vida. Entonces, eso es lo que yo hago todo el tiempo en mis clases, desde que inicio hasta que termino. Trato y sobre todo, hay que darles demasiado testimonio a los muchachos para que realmente ellos se convenzan. Así es, pero tremenda la responsabilidad suya y la de todas las personas que imparten la cátedra de religión, porque uno ve a tantos muchachos que saben de matemáticas, saben de todo, pero no saben vivir, no saben convivir con los demás y son unas personas solitarias, no sienten la presencia de Dios, no la viven. Sí, lamentablemente ese es uno de los puntos críticos de nuestros muchachos hoy, que viven muy solos, sí. Generalmente en un porcentaje, yo diría en un 80-90%, son muchachos o que solamente tienen mamá o que solamente tienen papá. Y otro número bastante grande no tienen ninguno de los dos. Entonces a uno, aparte de educador, le toca también hacer ese papel de papá. Actualmente usted labora, como nos decía hace un momento, en un colegio en la Comuna 13, ¿no? Sí. 13, Blanquizal. La institución educativa Blanquizal en la Comuna 13. Y usted dice que ya le toca ser papá, el padre para muchos jóvenes. ¿Cómo es eso? Sí. A ver, en esta tarea de escuchar, de acompañar y de estar uno presente, entonces los muchachos de hoy definitivamente se dan cuenta quién realmente sí está porque tiene vocación de docente y quién no. Entonces, cuando ellos ven que realmente uno es coherente con esto de lo que enseña y lo que vive, uno termina siendo un consejero, porque lo buscan a uno para todo, porque ellos le preguntan, porque ellos le cuentan, porque ellos quieren que uno lo escuche. Es que pienso yo que el problema del hombre del siglo XXI es que no tiene quien lo escuche. Y nuestros muchachos no tienen en sus casas, en la mayoría de los casos, quien los escuche. Entonces, cuando ellos descubren en su colegio a alguien que los escuche, se desbordan. Sí. Y más que es una comuna difícil, con mucha problemática social, donde hay muchos jóvenes huérfanos, ¿no? Sí, en la Comuna 13. Antes de llegar a la Comuna 13, tuve la oportunidad de estar en Manrique, en la parte alta, luego en el Popular 1, y ahorita en la Comuna 13, yo diría son sectores bastante similares en su problemática, indudablemente, sí. Hay uno definitivamente tiene que ser, es como muy prudente, sí, porque problemáticas de todo tipo, y uno se da cuenta de todo tipo de situaciones, pero entonces el papel de uno sí es muy claro, el de acompañar, el de iluminar y el de apoyar en aquellas cosas
que uno ve que al muchacho le van a servir para salir adelante. Así es. Decíamos en la primera parte de esta entrevista que usted nació en Titiribí. ¿A qué edad se vino a vivir a la ciudad de Medellín? Ay, era todavía bien jovencito a la ciudad de Medellín, llegué apenas como a los 17 años, pero no fue propiamente a Medellín, sino a Santa Rosa de Cabal, donde me fui a terminar mi bachillerato. Ajá. Sí. ¿Y en qué momento se viene para Medellín? Sí, a ver, después de que estuve colaborando en la diócesis de Santa Marta, con los vicentinos, que terminé este año allá acompañando en el convictorio a los jóvenes, le pedí un favor a la comunidad, y es de que me mandaran a un sitio de misión más fuerte. Yo quería tener esa experiencia, y entonces me mandaron a Guaranda, al sur de Sucre. Fue un año entero en el que no se vino a la ciudad, y todo el año me dediqué de lleno a acompañar todas estas comunidades, todos estos caseríos, donde realmente es tan difícil y hay tanta problemática. Allá estuve un año, después de que el Señor me dio, digamos, como esa gracia de vivir esa experiencia ese año, entonces ahí sí me vine aquí a Medellín. Y se radicó, ya se casó, y se radicó en un lugar muy cercano a un barrio también con mucha problemática social, acá en Medellín, que se llama Niquitao, ¿no? Sí, me vine entonces aquí a Medellín, continué estudiando y conocí a la que hoy es mi esposa, con la que luego contraje matrimonio, con la que tenemos 3 hijos, y efectivamente era camino obligado todos los días pasar por el sector de Niquitao. Bueno, ¿y qué le preocupó tanto de Niquitao que usted decidió comprometerse de una manera pues muy concreta, como vamos a mirar enseguida? Sí, hace 21 años Niquitao era ese barrio donde estaba, digamos, como el grueso, el grupo mayor de habitantes de calle, de niños huérfanos, de ancianos enfermos y desprotegidos. Entonces uno pasaba y por las aceras de las casas uno veía esos grupos tan numerosos de personas prácticamente como semidesnudas y en una situación como bastante deprimente. Yo que venía del Bajo Cauca, donde también la situación era muy similar, identifiqué esa situación de allá con la de Niquitao y yo dije, ve, aquí el trabajo es como aquí se puede hacer algo similar y algo tenemos que hacer. Sí. Bueno, frente a esto, ¿cuál fue el carretazo que usted le echó a su esposa para ayudar a todos estos habitantes de la calle? Bueno, sí. A ver, nosotros duramos 4 años de novios y durante los 4 años que duramos de novios yo siempre la tuve involucrada en la parte social. Ella me conoció, fue siempre moviéndome en esto de mirar a ver qué se puede hacer por el otro. Y gloria a Dios que ella también se identifica mucho con ese ideal. Entonces la respuesta fue al 100%, de tal manera que cuando finalmente dimos como el puntillazo final de formar un grupo, de empezar una labor ya organizada y todo esto, nada, la respuesta de ella fue maravillosa y ha sido pues como ese punto de apoyo. Pero bueno, ¿cuál fue, digamos, la génesis? ¿Cuál fue el momento en que usted dijo, ya, empezamos a llevarle algo a todas estas personas que yo veo que tienen hambre, que tienen que pasan la noche en la calle, en fin? Sí, fue una noche muy especial, diría yo. Hay veces que de un momento difícil se ilumina algo bueno. Nosotros veníamos una noche en una tempestad bastante fuerte y entonces todas estas personas que no tenían dónde vivir estaban a la intemperie y entonces yo diría eso fue lo que definitivamente ahí sí nos tocó el corazón. Yo le dije, bueno, algo tenemos que hacer. Si bien no tenemos una casa para llevarnos a toda esta gente, pero mínimamente brindarles algo caliente, algo que como que les cambie un poquitico el ambiente. Una sonrisa, un abrazo, un ve, yo estoy contigo, en fin,
Yo diría que esa fue como el momento en el que Bueno, ¿y cómo ya fue, nos decidimos. ¿y cómo fue esa primera vez en que se encontraron con todas estas personas en la noche con una guapanela, no? Sí, sí. Pues realmente había temores de parte y parte. Era la primera vez, y solamente esa labor la iniciamos 3 personas, mi esposa, un amigo de la universidad y yo. Entonces había temores porque pensábamos, bueno, quién sabe cómo nos irán a recibir. Uno realmente sí veía las necesidades, pero otra cosa era uno metérseles pues ahí, ¿cierto? Entonces decíamos, ve, ¿y qué tal? Que corramos peligro, en fin, habían temores lógicamente, pero esos temores, ese miedo, yo en cierto sentido ya lo había superado con la labor que hice en el Bajo Cauca, ¿cierto? Donde también la situación estaba bastante compleja. Entonces yo dije, no, tomemos la decisión y pues veamos a ver cómo. Y para gloria de Dios, la acogida fue al 100%. Estas personas no se la creían que nosotros estuviésemos ahí brindándoles aguapanela caliente con pan y diciéndoles que los íbamos a acompañar, que ellos no se la creían. Entonces, no, la respuesta, yo diría, eso fue lo que finalmente nos llevó a decir, vamos a continuar. Así. Precisamente nos vamos a centrar en esta labor, en esta misión que ustedes tienen. Don Guillermo, nos decía usted la semana anterior que esa primera vez que ustedes se encontraron con los habitantes de la calle, obviamente iban con temores, con recelos, pero a ver, ¿cómo se fue esto, digamos, disolviendo, cómo se fue esto superando y demás? Sí, esos miedos y esos temores definitivamente se superaron en la medida en que estas personas a las que nosotros visitábamos prácticamente eran ellos los que nos hacían fiesta en el momento de nosotros llegar. Ya cuando llegábamos ellos nos estaban esperando con los brazos abiertos, los veíamos sonreír, los veíamos gritar, empezaban a llamar el uno y al otro que ya habíamos llegado y nosotros inicialmente no nos identificamos como aguapaneleros, sino como la mano amiga, que fue la primera idea de grupo. Entonces ellos empezaban a gritar que había llegado la mano amiga, ¿cierto? Ustedes iban con unos termos, con ollas, ¿cómo llevaban la guapanela? Además de guapanela también llevaban, supongo, unos sándwiches, ¿o qué era? Cuéntenos cómo fue todo eso. Sí, llevábamos unos potes que en la casa los llenábamos de agua de panela bien caliente, iban bien cerraditos, y llevábamos unos sándwiches que mi esposa los preparaba muy cuidadosamente y todo esto, en buena cantidad. Y entonces, pero antes de empezar a repartir, nosotros hacíamos como una especie de diálogo previo con ellos, hacíamos una oración inicial con ellos, y los escuchábamos de cómo les había ido en el transcurso de la semana. Les escuchábamos también, digamos, como sus angustias, sus inquietudes. Y ya luego terminábamos entonces con la merienda. Exacto, pero a ver, ¿sí oraban con ustedes, sí los atendían? Porque la mayoría de estos habitantes de la calle están drogados, están en otro mundo. Sí, pero me han preguntado muchas veces cuál es la respuesta espiritual del habitante de la calle. Y en 21 años que llevamos puedo decir que no he encontrado en ningún sitio tanta respuesta como en el habitante de la calle. Sí, realmente no he escuchado la primera vez a un habitante de la calle que me diga que no quiere hacer oración. El que de pronto no quiera, no lo manifiesta lógicamente en voz alta, pero mínimamente está ahí en silencio. Pero uno no escucha a alguien que no quiere, uno no ve una mala cara. Por el contrario, son ellos los que toman la iniciativa y los que hacen la oración. Y también ustedes les celebran la Eucaristía, ¿no? Sí, sí. El padre Guillermo Buitrago, que es todo un apóstol, sacerdote ya bastante anciano, bueno, todo esto, educador muchos años, cada que puede nos acompaña y le celebra la Eucaristía. Y yo diría, la participación es plena, es una maravilla, sí.
este grupo de Aguapanela iniciaron 3 personas. 3. Hoy son 174, ¿no? Somos 174 que uno puede contar con ellos a tiempo y a destiempo, porque hay otros integrantes que vienen y van de manera esporádica, ¿cierto? Pero que uno diga realmente cuento con ellos, somos 174 para ya hoy, atender en la actualidad. más o menos a una población de ¿cuántos habitantes de la calle? Nos damos cuenta cuántos se atienden en las noches que vamos por el número de vasos que servimos, y entonces aproximadamente por noche estamos sirviendo entre 600 y 650 vasos. Es una Sí. cantidad, es una cantidad de personas. Es muy numeroso. Bueno, en 21 años yo pienso que la cantidad de historias que usted tendrá y todos sus compañeros pues tendrán muchísimas, muchísimas. Pero a ver, hablemos de esas anécdotas, de esos momentos especiales con estas personas que lo han marcado definitivamente. Sí, cada vez que uno acompaña al habitante de la calle, cada vez que vamos, siempre hay anécdotas, siempre hay experiencias. Yo diría, eso es una escuela completa, indudablemente. El que más aprende es uno. Y uno pudiese describir cientos de experiencias, pero algunas recientes, por rescatar algunas. Un niño estaba sentado en un poste de los de energía, con su mano derecha teniéndose su vientre, y llegamos a brindarle el vaso del agua de panela, y entonces con su mano izquierda el niño lo recibió. Yo esperaba que me tendiera también la mano derecha ya para recibir el pan, pero entonces él me pidió el favor que se lo colocara en la boca. Yo dije, es curioso por qué quiere que le coloque, y entonces como yo me hice reacio a colocárselo en la boca, él hizo el esfuerzo para desprenderse su manito del abdomen, y ahí en el momento en que se quita la mano, descubro que el niño se estaba teniendo su estómago para que no se le salieran sus vísceras, porque había tenido una pelea con otro compañerito, también habitante de la calle, y con una lata de estas que nosotros arrojamos a la basura donde vienen las sardinas. Uh-huh. Entonces, en esa pelea entre ellos por algunas monedas que sacaron de un teléfono, el compañerito le pasó esa lata a lo largo de su vientre, y el niño estaba en una charca de sangre y se estaba muriendo ahí sentado. Pues lógicamente que inmediatamente salimos con él pues a buscar a ver la forma de auxiliarlo, y bueno, finalmente lo llevamos al hospital San Vicente de Paúl, donde pues con algunas dificultades, porque el habitante de calle no tiene documentos, no tiene un respaldo económico, entonces no es tan fácil, pero finalmente viendo la situación del niño como tal, finalmente lo atendieron y le salvaron la vida. Se salvó. Me contaba usted fuera de cámaras que también le tocó ver alguna vez a una niña que estaba teniendo un parto, y ella estaba cortando ella misma el cordón umbilical, ¿no? Sí, ella misma, una niña apenas tiene 12 añitos y estaba dando a luz ahí por la Avenida del Río, y ella misma se estaba atendiendo su parto con un cuchillo de los que comúnmente ellos cargan ahí pues con su mango, en fin, sin ninguna asepsia, nada. Sí, ella se estaba cortando el cordón umbilical y ella misma se estaba atendiendo. Realmente uno dice, ay Dios mío bendito, se queda uno realmente impotente frente a esas situaciones, pero lógicamente que también hubo pues forma de colaborarle y ayudarle a salir adelante. ¿Qué tanto sintoniza usted y sus compañeros de misión con todos estos habitantes de la calle? ¿Qué tanto conocen sus nombres? ¿Qué tanto conocen su trayectoria? En fin. Sí, bueno, ya en todos estos años, bendito sea Dios, a pesar de que la población de habitantes de la calle es una población, yo diría, errante, que ellos van y vienen. Y sobre todo que en los últimos años han venido muchos habitantes de calle de otras ciudades que nos los han dejado acá.
Entonces, por eso es hay veces difícil uno grabárseles pues como su identidad como tal, pero sí, lógicamente, a la gran mayoría les sabemos el nombre y conocemos la historia de ellos, claro que sí. Por eso algunos que ya nos identifican plenamente nos piden el favor que si uno se llega a enterar de alguna forma, de algún medio de ayudarles para salir de ahí de la calle, ellos a uno prácticamente le suplican. Uno hay veces piensa que el habitante de la calle, que todos los habitantes de la calle están contentos de estar ahí, que no quieren salir de ahí, y no es así. Hay un gran número que quiere salir de ahí y está esperando, como decíamos en algún momento, una mano amiga que definitivamente les diga, ve, te apoyo, véngase conmigo y vamos a mirar otra opción de vida. Y los abrazan, los tocan, es decir, los hacen sentir persona. Usted me dice que al principio fue un poco difícil porque incluso a ustedes les daban alergias, pero ya ustedes superaron escrúpulos y todo ese tipo de cosas que uno podría tener con un habitante de la calle, con una persona, obviamente que higiene poco, ¿no? Sí, total. Dentro de Aguapaneleros de la Noche tenemos un grupo que lo llamamos Grupo Fundadores. Ya esa cuestión de las alergias y todas esas situaciones están más que superadas, bendito Dios. Pero sí suele pasar, sí lo observamos y lo vivenciamos cuando llegan integrantes nuevos a la fundación, que deseosos de acompañarnos a los recorridos, y al regresar, sí, les ve uno brotes de alergia, les ve unos sarpullidos, en fin, y manifiestan algunos que se enferman. Pero aún así siguen. Pero claro, por Dios bendito, esa no va a ser situación como para decir que no se va a seguir, por el contrario, ni más faltaba. Uno lo hace con mucho amor. Guillermo, más o menos, ¿cuántas personas han logrado ustedes rescatar, por decirlo así, del asfalto, de la calle? Sí, que uno pueda decir que para gloria de Dios ya son hombres y mujeres al servicio de la sociedad y de sus familias. En estos 21 años superan los 300. Sí. Esto gracias, lógicamente, a entidades como, por ejemplo, Hogares Claret, que nos tiende mucho la mano recibiéndonos grupos bastante numerosos de jóvenes que se quieren rehabilitar, también Hermanitas de los Pobres, nos reciben ancianos y Hogares San José, a través de Monseñor Santa María. ¿Y cómo logran disminuir el riesgo de que estas personas, una vez termine el proceso allí de rehabilitación, vuelvan a la calle, debido a que no tienen parientes, a que son personas solas? Es un riesgo de los más grandes que se corre, que generalmente el habitante de la calle, después de que se regenera, generalmente vuelve otra vez a la calle y lógicamente se pierde. Pero bendito Dios que algunas de las personas que ya han pasado por nuestro camino, por nuestra misión, hoy, para gloria de Dios, tienen empresas, tienen buenos empleos. Entonces nosotros tocamos esas puertas, lógicamente, y no, Dios mío, de inmediato nos dicen que sí. Entonces luchamos para que esas personas que ya logran rehabilitarse, los ubicamos laboralmente. Sí, y ya estando ubicados laboralmente, el riesgo de que vuelvan a la calle, lógicamente, ya es mínimo. Don Guillermo, después de 21 años de esta labor, de cumplir todos los martes a rajatabla con esta misión, llueva, truene o relampaguee, ustedes están con la guapanelita, con el sándwich, con la comida para estas personas. ¿Qué satisfacción se siente? Es decir, ¿cómo ya se experimenta eso? ¿Cómo se vivencia ya los frutos de todo esto? Sí, San Vicente de Paúl decía, los pobres son mi peso y mi dolor, ¿cierto? Para nosotros es el deber cumplido, es una misión que hacemos con mucho amor, y cada vez que terminamos la jornada, ya a la madrugada, para nosotros, digamos, es como una fiesta misma. No, yo diría a nivel espiritual, a nivel personal, al crecimiento de uno individualmente, yo diría de los regalos más grandes que el Señor nos ha dado.
Yo soy un convencido que solamente a través del servicio uno puede puede crecer. Usted dice Sí. que cada salida para atender a las personas de la calle es una victoria. Indudablemente, indudablemente. Así lo vemos. Nosotros después de que terminamos, como grupo, nos reunimos unos minutitos para darle gracias a Dios, para hacer oración por lo que nos regaló esa noche, y realmente eso es lo que sentimos, digamos, esa energía, sentimos, digamos, como esa protección del Señor y esa voz en nuestros oídos que nos dice, sigamos, sigamos, porque si bien se ha hecho mucho, todavía hay muchas cosas por hacer. Exactamente, y no, pues desafortunadamente por lo corto del tiempo de la entrevista no podemos hablar de todas esas otras actividades que ustedes hacen con las personas de la calle. Ustedes les llevan música, ustedes les hacen juego, ustedes les hacen una jornada de aseo, tengo entendido, mensualmente. Una vez al mes se les hace una brigada de aseo, sí. Pero bueno, esto Sí. ya, esta misión ya se está replicando en otras partes. Tengo entendido que una pareja de ustedes se fue para Bogotá y ya están cumpliendo con esto allí. Sí, ya estamos en muchos lugares del país, gloria a Dios. En Bogotá nos llamamos Aguapanelitas y es un grupo ya bastante numeroso, pero fue fruto lógicamente de esa iniciativa de acá, de alguien que vivió primero aquí la experiencia y se mudó a Bogotá y allá la continuó. En Barranquilla también hay un grupo similar que está tratando de sacar avante el proyecto, igualmente en Cali, ¿cierto? Entonces, no, bendito sea Dios, que nos alegra mucho de todos esos grupos que se identifican con nuestro trabajo y que no, los vemos es como una ayuda muy grande. Y ustedes fueron los pioneros con esta labor, pero ya hay muchos grupos que no son de aguapaneleros, pero que también hacen lo mismo. Indudablemente, indudablemente, que también salen y los habitantes de calle nos cuentan que la labor que hacen es totalmente estupenda. Y hay algo muy bonito, la relación entre ustedes es muy buena, entre los aguapaneleros, y usted dice que el Señor no les ha faltado nada, ¿no? Con nada, perdón. Bendito sea mi Dios, que en un momento al iniciar veíamos la parte económica como un impedimento para avanzar, sí, indudablemente, dado que no es fácil, la caridad no es tan entendida fácilmente, eso es cierto, pero no, de lo que el Señor nos regala todos los días, entonces hacemos como una separata, hacemos un guardadito, y bendito sea mi Dios. Ahora también de vez en cuando recibimos una llamadita de una señora, de un señor, de alguien que tiene unos pancitos, una panela, un pantalón, una camisa, y gloria a Dios que nos sirve, indudablemente sí. Bueno, y usted lleva a sus alumnos del Colegio Blanquizal para que le colaboren en esta labor. ¿Cómo les va a estos muchachos con esto? Sí, vea, es que ya la Fundación Aguapaneleros ha extendido, digamos, como su trabajo como tal, y entonces dictamos charlas en colegios, dictamos charlas en universidades, donde les damos a conocer pues como esta situación, sobre todo esa posibilidad que existe de uno ir a la calle. A ver, de colegios donde he trabajado siempre he tenido la experiencia que me llevo los muchachos, indudablemente, y la mayoría de los integrantes de la fundación han sido compañeros educadores o estudiantes que en algún momento se contagiaron pues de todo esto. En Blanquizal lo pienso hacer, indudablemente que sí. Apenas llegué este año porque vengo del Popular 1, pero lógicamente que también lo haré. Sí, y ese ha sido como el éxito, por eso es que tenemos tantos integrantes, porque a medida que vamos contando todo esto, mucha gente quiere vivir la experiencia. Bueno, usted creció, cuando era niño, creció con Ave Marías y con Aguapanela. Indudablemente. Y hoy en día la patrona de los aguapaneleros de la noche es la Virgen. La Virgen Milagrosa. Milagrosa, ¿cierto? La Virgen Milagrosa. ¿Por qué? Sí, porque la Virgen Milagrosa, a ver, yo traigo esa advocación
desde niño, que fui consagrado a ella en el seminario de los misioneros vicentinos, ¿cierto? Y ahora con esta misión de los aguapaneleros, yo desde el comienzo sí fui muy claro y les dije que la patrona iba a ser la milagrosa, dado que hemos sentido que ha sido ella la que nos ha acompañado, la que nos da como esos ánimos, y no, ella siempre, tanto al salir como al terminar, siempre sabemos y lo tenemos muy claro que ella está ahí con nosotros. Entonces, claro, ella es la patrona y será la patrona. Y tienen otro patrono también, San Vicente de Paúl, ¿no? Indudablemente que nosotros como fundación retomamos mucho de la doctrina de San Vicente de Paúl, leemos mucho a San Vicente de Paúl, patrono de todas las caridades del mundo. Entonces, ¿cómo hacerlo a un lado, Dios mío? Don Guillermo, hay muchas personas que de pronto, después de ver esta entrevista, sienten ese deseo de hacer lo que ustedes hacen, de ayudar a los habitantes de la noche, de ser voluntarios en la calle. Bueno. ¿Qué podrían hacer? A ver, o qué requisitos básicamente tendrían que tener para cumplir con esta misión. Sí, la Fundación Aguapaneleros de la Noche no tiene puertas porque nuestra labor es en la calle, entonces están las puertas abiertas las 24 horas. Esa es una de las ventajas. Y nada, todo el que quiera, todo el que le nazca de corazón, puede ser aguapanelero de la noche. De hecho, hay muchas personas que simplemente han ido 1 o 2 veces y no han regresado, pero las puertas siempre estarán abiertas para todo el que desee, indudablemente. Nosotros invitamos, nos pueden acompañar desde la oración, porque hay personas que no pueden por su misma condición, por el mismo horario, entonces, pero nosotros sabemos que en el momento que nosotros estamos haciendo esta labor, hay cantidad de personas que nos están acompañando con sus oraciones y nada, las puertas totalmente abiertas. Nosotros tenemos una página donde pueden consultar toda la información de cómo ser integrante de la fundación. En Facebook, ¿no? Nosotros, la página nuestra es www.aguapaneleros.org. Y también están en Facebook. También estamos, sí, como Aguapaneleros de la Noche de Manuel. Y todas estas personas tienen que saber que Dios cumple con su promesa de que ningún vaso de agua que se dé a una persona pobre, a uno de sus pequeños, va a quedar sin recompensa. Así es, así es. De eso sí pueden estar completamente seguros, que todo lo que uno hace por el hermano menos favorecido, el Señor nos lo devuelve al 100%. Así es, bueno, ojalá que surjan muchos voluntarios a partir de esta entrevista. Don Guillermo, muchísimas gracias. De verdad que tenía muchos deseos de tener al fundador, como decía en la primera parte de la entrevista, acá en este programa. Y bueno, gracias a Dios, el Señor nos concedió este deseo. Le deseo lo mejor a usted y a todas las personas que trabajan con usted. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Que estén muy bien.